Me gustaría hablar un poco sobre lo que sucede en torno al Día de la Mujer. La realidad es que no se puede resumir lo que vivimos, lo que pasamos, lo que callamos y lo que sí hablamos a una fecha, a un día. Las mujeres que tú has ido acompañando y las mujeres que pues has ayudado a que levanten la voz, a que le pongan nombre a lo que están viviendo, y que hay ocasiones en las que no sabes simplemente que lo que estás viviendo es un abuso. También el derecho al voto no es suficiente. Y también esta constante de que se juega cada que nosotras ganamos, obtenemos un derecho. Hay pues justo este registro, ¿no? También del mito de cómo surge el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Bienvenidos al Toque Femenino. Yo soy Ana Yancy Moreno y les digo que se queden porque en este episodio vamos a hablar sobre los derechos y la violencia que vivimos las mujeres. ¿Qué es lo que se ha hecho en materia de justicia? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué hace falta caminar? Pero sobre todo, y lo más importante, que no seamos nosotras las mujeres quienes apaguemos nuestra propia voz. Esto es el Toque Femenino. Comenzamos. Qué gusto verlos por acá en el Toque Femenino. Antes de comenzar y de meternos ya en el tema, les recuerdo que hay que suscribirse, hay que darle like, picarle la campanita para que les avise de todos los episodios, de todo lo que vamos subiendo, porque siempre es información que vale muchísimo, importante y que nos puede ayudar a las mujeres para lograr un empoderamiento, a los hombres para comprender a las mujeres y a la sociedad en general para crecer pues con reglas mucho más claras en cuanto a nuestro respeto a cada uno de los derechos que tenemos como mujeres, como seres humanos y demás. Así que suscríbanse por favor. Y ahora sí, en el Toque Femenino les presento a mi invitada. Ella es Diana Reséndiz. Ella es psicóloga, pero también es activista, y vamos a hablar con ella sobre pues un tema muy importante que tiene que ver con la mujer, con las mujeres, con la violencia hacia la mujer, con los derechos de las mujeres, con lo que queremos saber qué va sucediendo en torno a pues los avances en cuanto a la justicia en diferentes casos de abuso para mujeres. Diana, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal, Ana Yancy? Gracias por invitarme. Me presento nuevamente, pues yo soy Diana Reséndiz Chávez, soy psicóloga de formación y soy activista. Desde hace 13 años acompaño a mujeres en situación de víctima, también a niñas, y pues sigo aquí después de 13 años con la convicción completa de que las mujeres tenemos que alzar la voz, tenemos que hablar de lo que nos incomoda, de lo que nos atraviesa, de las violencias que se nos ejercen y también nombrarlas. Una labor súper importante que obviamente haces tú y en conjunto con otras mujeres, pero me gustaría hablar un poco sobre lo que sucede en torno al Día de la Mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos fechas claves, momentos claves durante el año en los cuales, bueno, pues hablamos sobre los derechos de las mujeres, recordamos momentos tremendos como el 25 de noviembre cuando se da este asesinato de las hermanas Mirabal, y eso da origen al Día Internacional de la Eliminación para todo tipo de violencia hacia nosotros las mujeres. Pero la realidad es que no se puede resumir lo que vivimos, lo que pasamos, lo que callamos y lo que sí hablamos a una fecha, a un día, porque esto pasa en el día a día, y eso es lo que tú haces, un trabajo colectivo, un trabajo en conjunto, pero lo hacen durante pues todo el año. No paran, no frenan, y a mí me gustaría que nos platicaras, porque seguramente hay personas, mujeres que se van a identificar contigo en torno a la labor que realizas, pero muchas otras también se van a identificar en el sentido de las víctimas, de las mujeres que tú has ido acompañando y las mujeres que pues has ayudado a que levanten la voz, a que le pongan nombre a lo que están viviendo, y que hay ocasiones en las que no sabes simplemente que lo que estás viviendo es un abuso, es un tipo de violencia. ¿Tú cómo es que te conviertes en activista y qué es ser activista? Bueno, yo estudié psicología clínica, decidí estudiar clínica porque entonces nos da un panorama de estudiar los síntomas, de estudiar lo que nos conflictúa, y pues en ese hacer me encontré que todas mis pacientes eran mujeres. Llegaba un hombre cada, no sé, meses, y realmente las mujeres llegaban, pero llegaban
por la violencia que se le ejercía otra persona, no por violencia que ellas ejercían directamente, sino que alguien más lo hacía hacia ellas, y en su mayoría era abuso sexual. Entonces, pues empecé a registrar todo esto en esta clínica que te menciono. Entonces, pues empecé a detectar muchas similitudes entre todas ellas. Me llamó muchísimo la atención. Entonces, también en la formación tenemos una práctica que se llama análisis de casos. Nos hacen, nuestros profesores en ese entonces nos hacían todo, también un análisis de ello, y entonces pues yo empecé a tener como muchos conflictos internos por eso, porque decía, ¿qué se tiene que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer más allá? ¿Yo qué puedo hacer de escucharlas? Y pues decían, pues eso, ¿no? Escucharlas. Solamente escucharlas. Lo que pasa es que tú dentro de esta, de el recibir a estas mujeres, te fuiste haciendo como un mapa y fuiste identificando qué es lo que sucedía, y por supuesto que somos mujeres, que somos seres humanos y pues que no somos indolentes ante las situaciones que viven otras personas, pero aquí es, pues tú traías ya esa vena de ayuda, y entonces fue como, ¿qué más puedo hacer? Porque además, bueno, pues existe este silencio médico o el secreto médico, en el cual tú no puedes ventilar lo que sucede con otras personas, con tus pacientes, pero sí puedes ayudarlos, y entonces tú empezaste a hacer eso, irlas guiando, ayudando. Sí, porque a mí me resonaban muchas cosas, me hacían mucho ruido muchas cosas que me devolvían mis profesores y mis profesoras, porque yo decía, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Y me decían, no, pues escuchar. Yo decía, sí, pero esto ya es un tema de que incluso pues su vida está en peligro. Pues ni modo, a ti tu consultorio de la puerta para adentro. Y yo decía, no, había otros que mencionaban, otras que mencionaban que también, por ejemplo, desde la formación psicológica, tú tienes un hacer que está en tus manos, y tú te puedes autorizar a hacer cosas, pero también recae en tu responsabilidad y tu ética. Entonces, pues fui estudiando más y más y más, y dije, bueno, pues por aquí me voy, ¿no? O sea, yo me puedo hacer responsable de también de acompañar, y ya fue cuando ahí decidí entonces empezar a acompañar, a hacer denuncias, a guiar. Primero empecé como a guiar, ¿no? Pero también no quedaba conforme, porque también me regresaban nuevamente estas mujeres en situación de víctima a decirme lo que las instituciones les decían, ¿no? Es que ese es uno de los temas principales a los que se enfrentan la gran mayoría de las mujeres cuando buscan ayuda de la justicia, y es esta revictimización y es este cuestionamiento en el cual, si de por sí una víctima, y eso pues yo creo que lo has visto muchísimo, estás en un estado de indefensión, pero también de una confusión mental muy fuerte, en la cual es a veces como, y si estará pasando, y si me estará ejerciendo violencia, porque hay muchas cosas que se enmascaran con costumbre. Entonces, cuando tú llegas y quieres pedir ayuda, y entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Y qué tanto te golpea? ¿Y qué tanto te lo hizo? O sea, sí. A partir de ese momento, pues empieza también esta, pues, debilidad, o este sentir que está muy, muy endeble, quizá tu testimonio, quizá lo que tú quieres decir, o de lo que tú quieres acusar a alguna persona, y al final de cuentas, pues desde ahí ya hay un freno, ya no hay un avance como tendría que ser, no hay un acompañamiento como tal. Por eso mujeres que hacen esto que tú haces son importantes, porque pues sobre todo te hacen ver cuáles son los derechos que tú tienes, que no es costumbre, que no es herencia, que no está bien, que simplemente pues no más. Sí, porque bueno, en psicología otras respuestas que nos daban era que tenían pues una fijación, ¿no? Incluso pues que podían ser masoquistas las mujeres. Ay. O porque pues permanecían en esas relaciones, ¿no? Entonces, dentro de mi misma investigación, mi misma labor, yo empecé a detectar y me empecé a reconocer también como una sobreviviente de violencia. Okay. Pues dije, es que no sales de una relación, porque no es que de repente, no es que el primer día te inviten a salir y te den una cachetada. O sea, empiezan a trabajar a las víctimas hasta que te llevan a una situación de vulnerabilidad total, que ni siquiera puedes ni apalabrar lo que te está sucediendo. Claro, porque es paulatino, y justamente eso es bien importante para que le pongamos atención. No sabes cómo nombrarlo, lo acabas de decir, tú no sabes cómo apalabrarlo,
porque además está la parte de, bueno, y cuando conocí a esta persona no viví ese tipo de violencia, fue cambiando poco a poco. Hay una herramienta que a mí me gusta muchísimo y le pido aquí a mi equipo que nos la muestren, que es el violentómetro. Y este violentómetro pues surge justamente en México, lo hacen estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Y entonces ahí vas viendo todo cómo va avanzando hasta pasar pues de un semáforo en amarillo a uno naranja a uno rojo. Y del amarillo al rojo, pues son varias fases, pero termina y termina terriblemente en muchos casos con la vida de la víctima, porque además se da un ciclo de violencia donde pues estamos muy enamorados, te quiero muchísimo, cómo te cuido, luego viene este momento cúspide donde hay pues un pleito, donde ya hay actos de violencia y luego una reconciliación, y entonces es un círculo vicioso del cual no puedes salir, y justamente es como, pero es que sí me pegó, pero y luego me abrazó, pero es que pobrecito, o sea, hace falta muchísima información en torno a todo esto que es violencia, y que te digo que a veces pues lo malentendemos, porque pues es que tu abuelita también vivía así, pues tu mamá también vivía así, pues es tu cruz, pues así te tocó. Y esto que dices, qué grave, que por parte de la autoridad sea como de que, no, pues es que te gusta estar en ese tipo de relaciones, son masoquistas, por Dios. Sí, y hasta el momento, te digo, yo hace 13 años me sorprendía, me hacía como que un poquito de ruido esas interpretaciones que se hacían de la violencia hacia las mujeres, pero ahora en el acompañamiento actual escuchamos también aberraciones de juezas, de fiscales que lo mencionan y lo dicen. El año pasado nosotras concluimos acompañando a Rocío, una madre de una niña de 11 años que se porque era abusada por su papá, y cuando la jueza emite la sentencia, le dice, es que usted no es más que la madre, usted simplemente es la madre. ¿Y qué más quería que fuera? ¿Cómo? Y nosotros, es una víctima indirecta. Claro. Porque no dejaban que entráramos a audiencia. Hay muchas mentiras por parte de las instituciones hacia las víctimas. Por ejemplo, en esa ocasión no dejaban que nosotras como colectiva, como activistas, presenciáramos la audiencia, el desahogo, cuando lo hemos hecho muchas veces, y cuando nos sorprende porque justo ahorita hay como que muchas narrativas mediáticas donde las instituciones dicen que pues nuestros derechos están salvaguardados, donde ha habido muchos cambios favorables, pero en la realidad nosotras nos encontramos, hasta dije, creo que esto está peor que antes, porque antes sí nos dejaban entrar a las audiencias, ahora ya no, dicen. Bueno, y es que además hay cambios, reformas que no tienen ni pies ni cabeza, y al final de cuentas pues van afectando muchísimo el desarrollo de diferentes puntos, como el caso de esta pequeña Lluvia, que imagínate, o sea, el vivir este tipo de abuso siendo una niña, pues te daña de tal manera el sentirte vulnerable, pues que al final de cuentas ella decide pues ponerle fin a una vida, a su vida. Sí, pues ella toma esa decisión debido a la violencia institucional que también sufrió, a todo pues este recorrido de revictimización que se hace también por parte de las autoridades, por parte de las instituciones. Y pues seguimos nosotros aquí, a pesar de ello, viendo como por dónde y hacia dónde sí puede haber una vía donde las mujeres logren tener un acceso digno a la justicia, donde logremos finalmente pues sí estar en pleno de nuestros derechos, y pues finalmente algún día quizá no nos va a tocar verlo, pero sabemos que estamos poniendo lo que podemos nosotras para que se haya una erradicación de la como igual ha pasado en otras épocas, otras mujeres que han ido trabajando y que fueron abriendo brecha para que ahora tengamos lo que estamos gozando, derechos de los cuales gozamos, o mayor reconocimiento a ellos, aunque todavía hay un trabajo muy importante por hacer. Yo estaba revisando lo que hacen en activismo, Feminismo para Todas, que es una colectiva femenina aquí en Querétaro, y me llama la atención porque es que
nada más es necesario que se abra una puerta para que las personas empiecen a llegar. Estaban esperándolo porque tienen 13 años trabajando, pero veo un avance también importante, y es que, repito, no es que el 8 de marzo sea el día en que nos acordamos de que somos mujeres y de nuestros derechos. Es un trabajo constante. Sin embargo, son días muy importantes para poder visibilizar lo que falta, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en este momento. Y yo veo que cada vez más son las mujeres que van con ustedes por ayuda, para acompañarlas y para, pues, simplemente exigir lo que nos corresponde. Sí, tenemos que estar en una reivindicación constante, porque pues si no se pierde. Si nosotras perdemos la memoria de por lo que estamos luchando, pues de repente ya se vuelven celebraciones o se vuelve un borrado de la realidad por la que las mujeres decidimos organizarnos, que así es como finalmente surge el 8 de marzo, en estos movimientos organizados por mujeres, para mujeres, donde pues deciden y muchas veces porque realmente ya no pueden soportar la violencia, ya no pueden soportar la precariedad, y pues no les queda otra que externarla. O sea, ya es cuando se desbordan. Claro. No, y es que, bueno, si hablamos de estos temas de violencia en nuestro país y de revictimización, pues son muchísimos los escenarios, ¿no? Estas madres buscadoras, estas mujeres que viven violencia vicaria, las mujeres que en general en su entorno viven diferentes tipos de abusos, y que aparte pues ni siquiera lo saben, ¿no? Que un abuso psicológico, un abuso económico, diferentes tipos que pues nos hacen ver que estamos en pañales. Sí, y que es el feminismo donde todas encontramos el arropo, donde encontramos esa escucha que no nos van a decir tú eres la culpable, o no es cierto, o eres una mentirosa, o estás exagerando, ¿no? Por eso muchas nos encontramos en este movimiento, porque es donde pues encontramos también eco a lo que nosotras decimos, y un sostén en nuestras palabras. No es gratuito que cada año pues se sumen más mujeres, porque en este 2026 son casi 30,000 mujeres, ¿no? 30,000 que se están sumando. Esperamos que se sumen aquí en el área metropolitana, en la capital. 30,000 mujeres, donde pues ya no nos podemos ocultar. Ya cada 8 de marzo sabemos, como ciudadanía, como sociedad queretana, que las mujeres vamos a invadir las calles de Querétaro. Claro, y además invadir no es en un mal sentido, no es en un sentido de y ahora vamos a tomar venganza y estamos, no, es que lo que se busca es que haya un respeto por lo que se ha hablado, un respeto por las leyes, por la Constitución y demás, porque incluso en el caso de Lluvia, la pequeñita de la que nos comentabas hace un momento, bueno, ese hombre que abusó de ella está sentenciado y sin embargo ya está libre. Sí, es otra de las formas en las que ahora nos encontramos en el estado de Querétaro de estas violencias institucionales, porque aunque hay sentencias ya, en este caso con 22 años, ellos están en libertad. Entonces, si quisiéramos... O sea, fue sentenciado a 22 años. Por el abuso a una pequeñita ¿de qué edad? De 11 años. De 11 años. La niña decide no continuar con su vida y al final de cuentas está libre. Sí, entonces, y después de acompañar este caso, de hecho tiene como unos 15 días más o menos que a este hombre lo dejan en libertad, cuando su sentencia fue el diciembre. O sea, él no es presunto culpable, no está llevando un proceso, ¿no? Ya hay una sentencia donde pues ya lo señala la autoridad como el agresor de Lluvia. También su padre, también eso hay que nombrarlo. Y con este caso, pues nos llegan más casos en la misma situación, que hay agresores con sentencias en libertad. Entonces, ahí sí quisiéramos y que la autoridad pues nos diera una saber qué está sucediendo, porque cuántas personas no hay que están cumpliendo una condena o que están en pues mientras son procesados, pues están privados de la libertad, y a veces son por, no sé, a lo mejor un robo, a lo mejor
pero jamás salen, ellos no pueden hacerlo, y en cambio otros que ya hay una sentencia que se sabe que son personas pues que representan un peligro para la sociedad, pues ahí andan. Sí, y sí, también hay una omisión por parte de las autoridades y una negativa, pues, a aclarar cuestiones que realmente sí nos interesan, porque sucedió también es que se suicidó un feminicida en el penal, y mencionaban que era el feminicida de Valentina. También fue uno de los casos muy sonados aquí en Querétaro, otro caso que también nosotras como colectiva acompañamos. Y después nos enteramos, esto sale de manera informal en medios, y después nos enteramos que había sido también otro feminicida que se había suicidado. Entonces nuestra duda era, ¿fueron dos? ¿Fue uno? ¿Qué está pasando? Hicimos un comunicado, incluso la mamá de Valentina también hizo un comunicado donde pedía pues que se respetara, y también pedía, o sea, ella pedía una disculpa pública por parte de los medios de comunicación por no haber investigado y sacar esta noticia a la luz pública, porque fueron muchos medios y ella pues sí pensaba que era el feminicida de su hija. Nosotros hacemos un comunicado, le pedimos a Fiscalía pues que esclarezca, porque no sabíamos si era uno o dos o cuál era, y pues hasta el momento Fiscalía no ha dicho nada. Entonces, es decir, cada que ustedes solicitan algún tipo de información o darle seguimiento a alguno de los casos, hay una barrera, pero no es nada más para ustedes como colectivo, sino es para los propios padres. Mencionas casos como el de Lluvia, otra pequeña llamada Valentina, y sé que hay muchísimos más. Estos los vamos mencionando porque han sido mediáticos, pero al final de cuentas, o sea, es el derecho que tenemos todas y todos a que se haga justicia. Sí. Y el saber que no vas a delinquir y después no te va a pasar nada, pues hace que las personas pues tomen eso como un ejemplo. ¿Tienes algún caso de éxito que nos quieras compartir? Algo que haya sucedido que a partir de el trabajo de ustedes en Feminismo para Todas, pues haya tenido un buen cauce? Pues el de Lluvia, bueno, estos dos casos que mencioné fueron... Y al final el de Lluvia no, porque está el hombre fuera. Sí, está fuera, pero no porque no haya habido no porque no se haya encontrado culpabilidad, porque días antes, su mamá estaba muy triste porque pues el hombre estaba en libertad, estaba riendo, llegó riéndose a la audiencia, y en ese día pues cambió totalmente el panorama, lo sentencian. Hemos acompañado varios casos de asesinatos de mujeres donde pues así es el mismo panorama, llegan riéndose y los declaran culpables y hay una sentencia. El caso de Valentina, no logramos que fuera feminicidio, que así lo tipificara la fiscalía, pero sí que pues tuviera una sentencia también de varios años. Entonces, porque hay una diferencia abismal de la manera en la que se lleva un juicio y la manera en la que se va a sentenciar a una persona cuando se trata de un homicidio calificado a cuando ya es un feminicidio, porque eso implica que ya hubo una violencia de género. Fue dirigida específicamente a una mujer buscando finalmente arrebatarle la vida. Sí, nosotros no quisiéramos, de hecho, no nos gusta como estar siempre también tratando como estos temas de violencia, pero es lo que realmente está sucediendo, por eso decidimos también externarlo, también hablarlo, porque es algo que está pasando, y por supuesto que no queremos que siga ocurriendo. Claro, y sobre todo, pues que cuando está el ejemplo de que no hay no hay un castigo, o sea, se van con total impunidad, bueno, pues las cosas pueden seguirse repitiendo, y es terrible y es tremendo, porque además no sucede solamente en un sector de la población. La violencia hacia la mujer, pues no distingue estatus social, colonia en la que vivas, situación económica, pero sí hay una diferencia
en cualquiera de los casos cuando hay mayor información, cuando tienes claros cuáles son los derechos, cuando tienes claro pues que no tienen por qué revictimizarte y cuando tienes claro que lo que buscas sí es la justicia. Sí, y importante seguirlo mencionando porque sí ocurre, o sea, sí estamos viviendo unos índices altos de violencia en el estado de Querétaro, estamos en el tercer lugar, entonces por eso seguimos nombrándolo y sobre todo porque también creemos que cada una tiene el poder de parar esa violencia, de ver esos foquitos rojos que nos pueden alertar desde que ya estemos en un momento que te digo, como que es, yo lo veo como un pozo, ¿no? Te vas hundiendo y ya es más fácil salir, pero si desde un primer momento ves que no es seguro, pues mejor te alejas. Y es que siempre están esos focos rojos que además pareciera que son como muy, muy simples, pero a veces los dejas pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando estás con alguna persona, primer salida, segunda salida y demás, cuando estas personas golpean la mesa, golpean la pared, patean un carro, patean un animalito, ejercen algún tipo de acciones que llevan violencia, eso después va a ir dirigido a ti. Entonces, a veces lo obviamos, a veces decimos como de, ay, no, pero mira, me trajo flores. Hay de hecho un poema que me llama la atención que me parece muy crudo porque se llama justamente así, Hoy recibí flores, no sé si lo conoces, que es la narración de una relación muy tóxica, muy violenta y entonces hoy me golpeó contra la pared, sin embargo, ayer me golpeó contra la pared, me quedé llorando, pero hoy recibí flores. Y entonces, y después me empujó, pero hoy recibí flores. Entonces lo iba perdonando porque recibía flores, hasta que la última vez que recibía flores, pues es en el panteón. Entonces eso es lo que queremos que no suceda, que se pare ya ese tipo de violencia y yo creo que sí se puede hacer pues un trabajo cada quien desde nuestro lugar de fuerza, desde nuestra trinchera, ustedes como un colectivo, nosotros como medios que estamos en las redes sociales también, porque lo principal es crear conciencia y para eso son esos días. El 25 de cada mes también es un día en el que se recuerda, son días naranjas, son días en los que se recuerda pues que es importante que como sociedad estemos atentos a erradicar la violencia porque no se hace pues en solitario, no se hace solamente un día, tiene que ser siempre y lo decíamos al principio, ¿cuántas mujeres no trabajaron antes en diferentes siglos, en diferentes lugares, pero en Nueva York, pero en Rusia, pero en diferentes países de Europa y primero buscando a lo mejor un tema de igualdad laboral y salarial, el hecho de romper el famoso techo de cristal, que pues pareciera a veces imposible para las mujeres llegar a acceder a lugares que son de poder y que son solamente para los hombres, y a eso le aunamos, bueno, la violencia que se vive en casa, la violencia que se vive pues detrás de una puerta y que no todos la podemos ver. Entonces son muchos tipos de violencia, son muchas cosas que podemos trabajar para que no continúen sucediendo, pero sobre todo haciendo cada quien lo que nos corresponde hacer y estando informados e informadas. Sí, sobre todo pues estar, te digo, como escuchándonos entre nosotras, pues de que nos estamos escuchando, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? De que no solamente yo lo pienso, no solamente yo lo vivo, no es, y sobre todo eso es la violencia hacia las mujeres, ¿no? No es un hecho aislado, no lo está pasando una sola. Así es. Lo que pasa es que muchas lo pasan en soledad, pero no son las únicas. Entonces, de ahí también, pues, como surge justo el 8 de marzo, cuando se juntan muchas mujeres en estos movimientos sociales, en estos movimientos obreros, porque tenían una cosa en común, que era precarización ante las condiciones laborales, pero después de que se juntan para pedir, exigir mejores condiciones, pues se dan cuenta que también les atraviesan otras violencias, también les atraviesa que pues tienen hijas, tienen hijos y también por ellos piden y entonces se dan cuenta que también el derecho al voto no es suficiente y también esta constante de que se juega cada que nosotras ganamos, obtenemos un derecho, pero ese derecho como que se nos voltea en contra y entonces por eso nosotras tenemos que estar
volviendo a mencionar, haciendo esta memoria, esta reivindicación de por qué estamos luchando y haciendo el recorrido histórico, hay pues justo este registro, ¿no? También del mito de cómo surge el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, cuando se mueren 126 mujeres en una fábrica en Nueva York, pero realmente ahí no surge, sino es porque hay un registro. Entonces también esto es lo que nos pasa a las mujeres. Constantemente se está borrando nuestra historia, se está borrando lo que hacemos y tenemos que ir a rascar, tenemos que ir a ver de dónde, y como decimos nosotras, parecemos las eternas huérfanas de nuestra historia, pero hay muchas y ya vemos algunas que estamos ahí, ¿no? Haciendo registro, que estamos apostándole a la memoria colectiva. Y a mí también me impresiona cómo de repente, te digo, pareciera que unas lucharon por el voto y que ahí se iba allá a proteger Pues que nuestros ya se derechos. iba a respetar lo que decidiéramos, Ajá. lo que nosotras también quisiéramos, y en muchos casos, bueno, pues ese derecho al voto, pues lo ejercían los esposos, ¿no? Era, tú tienes que votar por tal persona o tienes que hacer tal cosa, pero también por eso es importante saber, conocer sobre esta igualdad sustantiva, exigir esa igualdad sustantiva. No es que nosotras queramos lo mismo que tienen los hombres, y no es que tenga que ser igual, es que tiene que ser esa oportunidad, esa puerta que abre a los derechos de hombres y mujeres, pero dependiendo de los lugares en los que estás, en todos los sentidos. Entonces es importante por eso. Y por eso siempre lo decimos, que la información es poder. Sí, esa libertad, creo que lo que buscamos nosotras es la libertad de poder tomar nuestras propias decisiones, de poder decidir qué queremos, qué no queremos, porque entonces, te digo, no se nos permite y se vienen estas violencias porque alguien más quiere decidir sobre nosotras. Claro. Me encanta que nos hayas acompañado, mi querida Diana, y bueno, seguiremos platicando en diferentes episodios. También yo espero que toda esta información pues llegue muy puntual a todas las personas que la requieren, que la necesitan, porque sí, es verdad, las mujeres siempre tenemos que estar como que ganándonos nuestro lugar, como reiterando que tenemos derechos, que tenemos ciertas cosas que hemos logrado, que todavía nos hacen falta, pero lo más importante de todo es, por supuesto, sí, que nadie busca silenciarnos, pero que nosotras mismas no seamos las que pues matamos nuestra propia voz. Es importante hablar, reconocer, decir y sobre todo trabajar por erradicar todo esto que sucede. No basta un día, no es para que se felicite a las mujeres en su día, es para que realmente trabajemos y nos demos cuenta en sociedad todo lo que nos está haciendo falta. Y bueno, pues este ha sido el tema de El Toque Femenino. Gracias por acompañarnos, gracias equipo maravilloso, nuestro equipazo, y nos vemos en un próximo episodio, El Toque Femenino.